Si a mí se me ocurrió que lo más que tenía a la vista como una visión orientadora de las dificultades de esta intersección de medicina social y medicina general es entender el funcionalismo. El funcionalismo es un enfoque que surgió en 1920. Trata de solucionar algo que es una situación para nosotros demasiado corriente y virtualmente imposible de recetar. No hay una receta para solucionar la vinculación entre las partes y el todo. Digamos, el todo puede ir hacia un lugar y las partes pueden acompañarlo, serían funcionales. Pero cuando eso no ocurre, la parte no acompaña al todo y se produce una disfuncionalidad. O sea, una parte del todo se niega. Esto nos pasa a nosotros en las instituciones constantemente. Digamos, a veces lo advertimos con una claridad meridiana y a veces advertimos la conflictividad luego de un tiempo que la conflictividad se ha instalado y a veces nos ha superado. Y decimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el funcionalismo de qué manera pensó las relaciones entre la parte y el todo, tratando de creer que la coherencia era lo mejor que podía pasar, que las partes tenían que acompañar al todo, que de esa manera el todo cumplía su función. Digamos, el hospital cumple su función si todos los departamentos y todos los servicios del hospital van en la misma dirección que el conjunto del hospital. La salud, el sistema, el ministerio, etcétera, la obra social, si las partes se acomodan a ese todo. De esa manera se pensó. Tanto es así que esto penetró en todas las ciencias. Empezó por la antropología, a mitad del siglo XX, ya estructurarse como un pensamiento realmente que se le daba el carácter científico, en el sentido de que había argumentación y de que había pruebas de que todo alcanzaba el objetivo si las partes eran concurrentes. Había argumentación y había pruebas. Las cosas que existe en la ciencia para hacer mito. Le falta el argumento y después le falta la prueba. Llovió porque pateamos al perro. Bueno, mañana llueve y no pateamos al perro. O pateamos al perro y mañana no llueve. O sea, no hay argumento para defender eso y no hay prueba. Entonces, la ciencia se quiso siempre diferenciar del mito. Y entonces ahí todas las ciencias van copiando este modelo que nace de la antropología, en la escuela que se menciona en Inglaterra, y esto pasa con el organismo biologista, entendiendo entonces el organismo como un desarrollo cooperativo de los órganos en una función totalizadora que es la vida. Esto le pasa también a la psicología, con la Gestalt de la conducta, integrando cada conducta dentro de un todo para su comprensión abarcativa. Y así podría seguir con todas las disciplinas que ahí se mencionan, pero hay una que quiero señalar al final, que ahí figura al final de la frase, donde Merton, que es un sociólogo que pertenecía a la escuela funcionalista, dice que de vez en cuando se produce una disfuncionalidad. Es el primero que inaugura una visión antifuncionalista, diciendo que es simplemente una tirantez entre las partes. Y no define cuál es la importancia de que esa tirantez persista a fin de que, bueno, de que el todo logre el objetivo pese a que se disocia una parte, o que esa parte que resiste logre el cambio del todo. Entonces queda latente la posibilidad de pensar la funcionalidad como la única manera de resolver el problema hasta que aparece Merton. Por supuesto que hay una crítica al funcionalismo que se desarrollaba paralelamente a las ciencias instaladas, al pensamiento más hegemónico que venía del marxismo y que justificaba el funcionalismo diciendo si las partes contribuyen, a veces pueden contribuir a una integración social justificatoria y no transformadora del statu quo. Bien, la medicina fue funcionalista, no nos vamos a remitir a ejemplos muy actuales como que todos los médicos le firmaron a Hitler su adhesión sin ninguna oposición, no hubo una sola excepción. Porque también esto lo podremos decir de la medicina, y no de ese momento, sino de la medicina que venía, ¿no es cierto? Cuando Foucault define el confinamiento, está diciendo, los médicos nos adaptamos a cuidar la parte no vendida de la fuerza de trabajo en lugares aislados de la sociedad. Ahora, ¿esto hasta cuándo fue? Y fue hasta que convino. ¿Hasta que convino a quién? Y a los ganadores. Cuando la burguesía toma el poder, en ese momento necesita la fuerza de trabajo.
Y entonces le da a los médicos, le da a la medicina una visión diferente. Ustedes ayúdennos, denos una manito, porque nosotros ahora nos necesitamos para la revolución industrial. Y entonces la medicina acata este mandato orgullosamente, se convierten en lo que Gramsci dice intelectuales orgánicos, o sea, nosotros nos expresamos de una manera que logra penetrar a la sociedad y encaminar desarrollos societarios amplios en la línea del pensamiento que va diseñando la medicina como un vector más, pero no sin ninguna importancia. Y entonces los médicos dicen superamos la etapa de la parte no vendida de la fuerza de trabajo y ahora nos estamos ocupando de recuperar la parte que se puede vender de la fuerza de trabajo, que es la parte que realmente interesa para la plusvalía de la burguesía. Y ahí se produce un cambio, digamos, muy importante en este contexto que se marca, que es la tradición de la burguesía, que luego de haber llegado al poder en 1848, en las revoluciones tan importantes que hubo en Europa, rompe la alianza con los trabajadores para su sometimiento en la industrialización. Ahí entonces pasamos a pensadores de la medicina social. La medicina social no nace complaciente. La medicina social no nace sometida a estas historias que nosotros hemos comentado. La medicina social ya nace disfuncional, orgullosamente disfuncional. Es este señor Gren el que primero le llama medicina social, aunque nosotros nos acordamos de muchos otros personas, mujeres, varones de la historia médica que han sido disfuncionales perteneciendo a la medicina social. Basta aquí citar que la medicina social no nace de la nada, sino que integra saberes anteriores, inclusive vinculados directamente a la salud pública, como ahí figura. Y lo más importante es que define que los sujetos de la terapia ya no van a ser cuestiones aisladas, vinculadas a las enfermedades, sino las condiciones de trabajo. Ahora, no le faltaba teoría y no le faltaba práctica. Y entonces nosotros estamos frente a una praxis. La medicina social es una praxis, porque tiene su teoría y tiene su práctica, y es una praxis disfuncional. Y esa disfuncionalidad se ve en la inserción en organizaciones de la sociedad civil de abajo, o sea, la alianza ya no es con los ganadores de las batallas contra los trabajadores, en la teoría que crea una visión de la complejidad y entonces se separa de la universidad para inventar algo que sería la multiversidad. Y entonces la fragmentación y la linealidad propia de la universidad tienen que quedar atrás, porque en la visión de la complejidad no hay linealidad, desaparece absolutamente la linealidad. Y la fragmentación es a efectos de un análisis, pero es para reconstruir inevitablemente el todo. Y la práctica coloca a la medicina social contra el statu quo, en lo que hoy se llama resistencia globalizada, ya que hablamos de globalización en palabras de Emil Samin o de Huchtar en publicaciones más recientes. Contra el mercado. Aquí, si me permiten, yo voy a dar una opinión, creo que el mercado en realidad no existe. Es una visión completamente disidente y por lo tanto creo que la medicina social me va a aceptar seguir militando en sus filas, porque creo que el mercado es el ropaje ideológico, argumental y probado, o probable, que puede distraernos de algo que es lo que realmente ocurre, que es la apropiación indebida de la riqueza social. Estamos asistiendo, desde hace tantísimos años, a la apropiación indebida de la riqueza. A eso asistimos, en grande, digamos, si nos miramos en grande. Lógicamente que nosotros tenemos fenómenos de mercado. Cuando queremos hacer el recetario, elegimos entre las góndolas que nos pueden fabricar el recetario y creemos que existe el mercado. El mercado existe en el micromercado, pero no existe para mí en el gran mercado de la salud. En el gran mercado de la salud hay monopolio o hay oligopolio y por lo tanto no hay mercado, sino que hay una apropiación indebida de la riqueza social. De todas maneras, así definida en ese momento y todavía ahora, esta resistencia globalizada dice que es contra el mercado. Desde entonces, la teoría ontológica cualitativa sano-enfermo empieza a perder eficacia demostrativa
eficacia simbólica, ¿no? O sea, las relaciones con el trabajo, las relaciones con el ingreso, en este caso ahora las relaciones con el no trabajo, si el no trabajo mata, el trabajo también, se crean situaciones donde ya no es blanco-negro, hay gradación. Y entonces la relación medicina para enfermos y sanos desaparece y aparece en la situación frente a las condiciones de trabajo que aportan un elemento nuevo en la comprensión del fenómeno salud y enfermedad. La medicina general, en la etapa ya más moderna, nace con estos elementos que pueden ser muy sobresimplificados, pero a los efectos de coincidir en algo básico para terminar en una conclusión. Se trata de un estudio disciplinario. Cuando digo disciplinario, digo una orden, ¿no es cierto?, para formar discípulos, y ulos de discípulos quiere decir párvulos, o sea, ordenar a los niños. Cuando digo disciplina, no estoy diciendo una cosa demasiado importante. Digamos, en algún sentido, habría que incorporar los indisciplinados, porque tienen la visión que los disciplinados a lo mejor no alcanzan a tener.